Ya, entonces habíamos quedado el día martes en derivada direccional, ¿cierto? Habíamos visto una proposición de que, por ejemplo, si tenía una función diferenciable, entonces se puede concluir que se iba a cumplir una cierta fórmula para la derivada direccional. O sea, se podía calcular de otra forma la derivada direccional si es que la función era diferenciable. Y era de esta forma. Y bueno, recordemos que no siempre una función puede ser diferencial. Entonces, si la función no es diferencial, entonces no gano nada con calcular la derivada direccional de esta forma porque no se cumple. No se va a cumplir esa igualdad. De hecho, bueno, ya hemos visto ejemplos de funciones que no son diferenciales. Y en este caso, de hecho, el ejemplo que vimos el día martes era una función que supusimos que iba a ser, bueno, en realidad no supusimos, queríamos demostrar de que era diferenciable, ocupando esta fórmula. Y nos dimos cuenta que esta fórmula no se cumplía. Entonces, de ahí concluimos que esa función no podía ser diferenciable, porque si es diferencial, entonces de inmediato se cumple esta fórmula. Y, y ahora vamos, esta clase, vamos a ver cosas, vamos a seguir, vamos a continuar un poco más con el tema del gradiente, que era este vector que tenía las derivadas parciales. Vamos a ver un poco de una interpretación geométrica de lo que son estos gradientes y vamos a ver ahora algo que se llama el jacobiano. Así que principalmente en la clase se va a tratar de de esas cosas. Y de hecho también vamos a ver diferenciabilidad ahora de una función que va desde Rn a Rm. Porque la diferenciabilidad que hemos visto son de funciones que van desde Rn a R. Es decir, tienen, no sé, n variables y el valor que me arrojan a la función es un valor. Es un número, no es un vector. Entonces, en ese caso hemos visto que si es diferencial o no. Pero vamos a ver qué pasa con funciones que son vectoriales, que tienen valores vectoriales. Así que vamos a comenzar una, con una proposición, que es de gradiente. Así que, proposición. Y entonces, en este caso, voy a tomarme una función para este colorario. O sea, en realidad, bueno, más que proposición es un colorario. Colorarios son como resultados, son como implicancias de otros resultados. Entonces, en este caso, más que proposición lo voy a llamar un colorario, que es un resultado que se puede demostrar matemáticamente a partir de la última proposición que vimos, de esa fórmula de la derivada direccional. Entonces, corolario. Entonces, este resultado me dice que si tengo una función diferencial en un cierto punto, entonces CAF, una función diferencial, sorry, diferencial en un punto x0 del dominio con D abierto tal que, por ejemplo, si yo le calculo el gradiente en ese punto, ese gradiente me da, cada una de las derivadas me va a dar distinta de cero. Entonces, por lo tanto, el gradiente va a ser un vector distinto de cero. Entonces, tal que el gradiente de esta función, en ese punto, evaluado en ese punto, va a ser distinto del cero vector. Entonces, de esta suposición vamos a tener dos resultados. Y una es que la dirección de mayor crecimiento de la función en x0 es. Entonces, lo que voy a decir ahora es que este vector gradiente me va a decir hacia dónde la función está creciendo o decreciendo. En este caso, con este vector que le voy a definir ahora, que es que es como un d barra,
barra, me refiero por esta parte de acá, este vector va a estar definido como el gradiente en ese punto de interés dividido en la norma de ese gradiente. Es decir, es prácticamente el mismo gradiente, pero que está normalizado. Y con normalizado me refiero, como lo recordamos en la clase pasada, que tiene norma 1. Por ejemplo, si le saco la norma a este nuevo vector de barra, entonces va a ser la norma de este gradiente dividido la norma que ya tenía. Entonces, esto se anula y me da 1. Entonces, por eso que digo que está normalizado, porque ya tiene una norma unitaria. Entonces, este vector de acá me va a decir cómo crece o cómo decrece la función. O sea, aquí voy a poner, es decir, D, esa es la dirección, donde, vale, aquí, la dirección, donde la derivada direccional es máxima. Y así vamos a definir también otro vector, que bueno, va a ser este mismo vector, pero con un signo negativo. Y ese nos va a decir hacia dónde la función está decreciendo. Entonces un segundo vector sería que la dirección de mayor decrecimiento de la función en x0 es, este vector lo vamos a escribir como un D, pero con la barrita abajo. Y va a estar definido como menos el gradiente de f en x0 dividido nuevamente la norma de este gradiente. Así que también va a estar normalizado este vector. Vamos a escribirlo acá abajo. Es decir, D, esa es la dirección donde la derivada direccional es mínima. Mínima y tercer máxima. Ponerle rojito aquí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que acabo de decir de que me va a mostrar, no sé, en el caso del primer vector, que la función crece, o el segundo vector que la función decrece? Eso tiene mucha relación con lo que se ve, por ejemplo, en cálculo 1, cuando uno dice que la derivada nos entrega la pendiente de una función. No sé si recuerdan, esto como recordatorio. Por ejemplo, si, no sé, en cálculo 1 tengo una función que va de R a R. Pues es una función que, bueno, está dibujada en el plano x, y. Por ejemplo, si la función ya tenía este comportamiento, no sé, aquí aumentaba y aquí, no sé, disminuía. Entonces, generalmente la derivada lo que hacía era entregarme la pendiente de la función en un cierto punto. Entonces, en un cierto punto de interés. Entonces, no sé, pongamos que ese era el punto de interés, x0. Entonces, en ese punto había aquí un punto en el grafo. Bueno, aquí sería un f de x0. Bueno, aquí está el f de x0. Y lo que me entregaba la derivada, por ejemplo, si yo calculaba la derivada y después la evaluaba en el 0, me entregaba la pendiente de esta recta. Una recta que tocaba solamente en ese punto
a mi función. Entonces, claro, como me entregaba la pendiente, aquí veíamos que la pendiente era positiva. Entonces sabíamos que se nos íbamos moviendo hacia allá, la función iba creciendo. Entonces, de alguna manera, la derivada me entregaba justamente cómo iba creciendo la función. No sé, pues, si ahora si ahora quería yo el comportamiento de la derivada, no sé, pues, aquí en este x1, que era este punto de acá, el punto máximo, por así decirlo. Entonces, en este caso, la pendiente de esta recta, que me la entregaba nuevamente la derivada, como que aquí, no es que uno la pendiente la crea usualmente con m, entonces ese era como la pendiente en ese punto, y bueno, en este caso la pendiente era 0. O sea, cuando era 0, usualmente esta pendiente era porque había un máximo o porque había un mínimo. Por ejemplo, si la calculo acá, también la pendiente es 0. No sé, en este punto x2. Entonces, la derivada me entregaba este comportamiento de cómo crecía, cómo decrecía una función. Bueno, aquí como extra, también no sé, pues si tomaba este punto x3, aquí la pendiente iba a ser negativa, porque yo sabía que la función estaba decreciendo. Entonces en este punto, x3 la derivada era negativa, iba bajando. Entonces, la derivada, en este caso, con estas funciones que ya no están definidas desde R a R, sino en este caso desde Rn a R, lo que me va a decir cómo crece o cómo decrece algo va a ser el gradiente. El gradiente me va a entregar un vectorcito que me va a apuntar hacia dónde la función está creciendo o está decreciendo. Entonces, usualmente, por ejemplo, no, pongamos que tengo una función que está definida. Esto sería, por ejemplo, ya una función que está definida desde R2 a R. Entonces tengo dos variables x y supongamos que la forma de la función, no sé, es una superficie así. Entonces, esto es una cosa así de 3 dimensiones. Bueno, no quedó muy bien, pero supongamos que es como una especie de superficie. Entonces, el gradiente lo que me va a entregar va a ser por ejemplo, si tomo este punto de acá, x0 y 0, bueno, entonces aquí la función va a valer un cierto valor, ¿cierto? Como que este punto acá va a ser el x0 y 0, f de x0 y 0. Entonces el gradiente en este caso, bueno, aquí nosotros vemos que esta función va creciendo hacia allá. Aquí estaría como el máximo. Así que el gradiente va a ser un vector con dos variables que se va a encontrar. En este caso lo podemos dibujar en el dominio. Y aquí nos va a apuntar, así como al ojo, nos debería apuntar como hacia esa dirección. Porque hacia allá está creciendo la función. Porque de hecho como que en este puntito de aquí ya debería alcanzarse el máximo. Entonces, por ejemplo, si tomo otro punto acá, pongamos el otro color, x1 y 1, entonces el gradiente debería apuntar hacia allá. Para decirme que está creciendo la función en ese sentido. Ahora, como ejemplo, el otro vector, el segundo vector que les definí acá, que tiene un menos, me dice todo lo contrario. Por ejemplo, pongamos que aquí la función está decreciendo, o sea, queda una cosa así. En este punto acá, pongamos que se alcanza un mínimo. Pongámosle aquí un mínimo. Entonces, el segundo vector que le definí con de acá, me debería decir que esto va hacia allá. Por ejemplo, este punto acá debería ir hacia allá. Bueno, si lo dibujo, sería como algo así. Y bueno, en estos puntos acá debería ser 0 el gradiente. O sea, no debería haber vector, debería un vector de largo 0. Porque usualmente en esa parte se alcanzaría como lo mismo ejemplo que vi acá, con las derivadas cuando uno las veía en cálculo 1. Que la pendiente era 0, aquí sería como algo similar. Entonces, a ver, veamos si les comparto la pantalla del computador. Ahí creo que se debería ver.
¿Se ve la otra pantalla? Si alguien me lo puede confirmar. Sí, se ve. Ya, bacán. Bueno, aquí como ejemplo ya calculé el gradiente. Bueno, aquí no me dicen mucho, o sea, me dice, hay una flecha que están apuntando en un cierto sentido. En este caso, el gradiente de la función de la esfera. Bueno, aquí sería bueno, aquí dibujé la semiesfera, porque no es necesario dibujar la parte de abajo. Y... Espera que voy a plotear esta parte de acá. Entonces tengo aquí la esfera. Por ejemplo, si junto los dos, voy a tener algo así. Entonces fíjense que es lo mismo que dibujé acá, es lo mismo que dibujé en el iPad. Que por ejemplo, si tomo este puntito de acá, aquí que estoy dibujando en verde, entonces en ese puntito yo calculo su gradiente. Pongamos que ese punto es el x0 y 0. Es un punto del dominio, así que es del plano. Así que su gradiente de esa función de la esfera sería calcular las derivadas parciales en ese punto. Entonces recordemos que el gradiente era la derivada parcial de f de x en ese punto y solo, como son solo dos variables, solamente el gradiente va a tener dos componentes. Entonces ahí sería la otra derivada parcial en el otro punto. Entonces, esta derivada parcial, está acá, me va a entregar un vector. Un vector que yo le dibujé como d barra, que va a estar normalizado. Va a ser el gradiente en ese punto dividido la norma de ese vector en ese punto. Con ese punto me refiero a este punto x0 y 0. Y me entrega esta parte de acá. Aquí yo lo dibujé, eso, si se fijan, todos los vectores tienen como distinto largo, es porque yo estoy graficando solo gradiente, no estoy graficando el d. Porque si yo graficara el d, entonces todos los vectores deberían tener el mismo tamaño. Deberían ser todas las flechitas iguales. O sea, no igual en dirección, sino igual en tamaño. Aquí no lo dibujé con el d porque como que no me funcionaba muy bien el programa con el d. Como que me quedaba medio feito. Entonces, por eso que lo hice solamente con la... Pero es un tema técnico, no más. Tema técnico. Y entonces, por ejemplo, si tomo ese punto ahí, claro, esa flechita de acá, esa de acá sería su gradiente. Si tomo otro punto acá, va a ser otro gradiente que apunta en otra dirección. Entonces, fíjense que todo como que apuntan hacia el centro. Y claro, porque el crecimiento de la función se está dando justo en el cero. En el cero se encuentra el máximo de la superficie. Entonces, en este punto de acá, este sería el 0,0, f de 0, 0. Entonces, en ese punto, la función tiene el valor máximo. Que en este caso, yo dibujé una esfera unitaria, es decir, tiene radio 1. Así que en ese valor la función va a valer 1. Porque ahí se alcanza el máximo valor que puede tener la función. Entonces, hecho, saco esto y muevo un poquito la superficie. Claro, fíjense ahí, por ejemplo, que se alcanza. Vamos aquí otro color. Justo aquí se alcanza, por ejemplo, el 1. En este punto de acá se alcanza ahí el 1. Entonces, claro, es como el punto en el que. El punto más grande, el del máximo. En cambio, como ejemplo, voy a borrar todo lo que dibujé aquí. En cambio, como ejemplo, si le coloco el signo negativo, debería obtener el otro vector, el de decrecimiento. Entonces lo tenía por acá. Como ejemplo, voy a poner un signo negativo al gradiente. Entonces, claro, ahora apuntan en la otra dirección. Así que si grafico esto nuevo, claro, me muestran los vectores en la otra dirección. Ahora, como le puse el signo negativo, ahora cada gradiente está apuntando en el otro sentido, en el sentido opuesto. Entonces ahora ya me dicen que justamente en esa dirección voy a ir alcanzando el mínimo. Y tienen toda la razón, porque, por ejemplo, fíjense que aquí, en toda esta parte de acá de la esfera, ya la función va a valer, en todos esos puntos, la función, no sé, x1, y1, va a ser 0. De hecho, bueno, ahí se ve.
Voy a borrar esto de acá. Por ejemplo, aquí se ve que en ese punto de acá ya la función vale 0. En todos esos puntos en el que ya toca el dominio, toca el plano. Entonces, claro, eso es lo que me está diciendo justamente este nuevo vector. Que en esas direcciones se va a alcanzar eso. Bueno, y aquí también obviamente estas direcciones son las del segundo vector que yo les definí. Sería ese vector D con una barrita abajo. Y obviamente este es unitario, así que también estos vectores deberían ser unitarios. Todos estos deberían tener el mismo tamaño, la flecha. No apuntan a la misma dirección, pero el mismo tamaño. Entonces, usualmente ocurren cosas como esta con la superficie. Aquí yo le dibujé una súper simple porque era más fácil de explicar. Pero claro, si uno hace una superficie más rara, más sofisticada, entonces deberían tener muchos más vectores apuntando en distintas direcciones y cosas de ese estilo. Me van diciendo hacia dónde va aumentando o dónde va disminuyendo una función. Y bueno, quedando eso claro, entonces, dejando eso claro, ahora vamos a definir otra cosa. Así que me voy a ir de acá. Vamos a volver a compartir el iPad. Entonces ahí se ve el iPad. Vamos a borrar aquí lo que dibujé. Ya, entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a estudiar la diferenciabilidad de funciones de Rn a Rm. Así que voy a ir a la otra página. Ya, entonces esto sería, pongámoslo aquí, diferenciabilidad de funciones de Rn a Rm. Pongámoslo un poquito más centradito esto. Ahí sí. Ya, entonces, en esta nueva sección, antes de comenzar con una propia definición de funciones diferenciales, en este caso, vamos a definir algo que es súper útil, que se llama el jacobiano, que va a ser una matriz ahora, donde cada componente va a tener una derivada parcial. Entonces, claro, en este caso es como una especie de generalización del gradiente, porque el gradiente de por sí ya me entregaba las derivadas parciales, pero ahora como tengo una función con m componentes, entonces ya no voy a tener solamente las derivadas parciales en la función f, sino que ahora voy a tener la derivada parcial en un f1 para la primera componente, en un f2 para la segunda componente, así, hasta la mésima componente debería tener toda esa derivada parcial. Entonces ahora se forma una especie de matriz. Bueno, ahí lo voy a explicar bien. Entonces, definición del jacobiano. Definición. Esto sería jacobiano. Entonces, sea una función definida de Rn a Rm. Pongamos aquí. Y tomemos otro puntito con un dominio abierto. Entonces, si f es de la forma o sea, lo que dije recién, si la función es una función vectorial ahora, porque está definida ahora en DDR en Rm, voy a tener m coordenadas. Así que voy a tener una función de variable real, f1, otra función de variable, o sea, variable real, no, bueno, no variable real, sino de valor real, y así. Otra función f de m con valor real. Con valor real me refiero a que el valor que me entrega la función va a ser un real, esta función va a ser un real y así. Estos van a ser reales. Entonces, ahora, bueno, a diferencia del caso anterior, por ejemplo, cuando tenía funciones que están definidas de Rn a R, era como si solo tuviera una de estas. O esta de acá, que si yo tenía solamente una función. Y en ese caso nosotros teníamos solamente
un gradiente que tenía sus derivadas parciales. La derivada parcial de la primera variable y así. Hasta la enésima variable. Pero ahora como tengo tantas funciones, no tengo solo una, sino que tengo m, entonces ahora voy a tener m gradientes. Así que voy a tener, este sería por ejemplo para el gradiente para el f1. Entonces por ejemplo para el f2 debería tener otro gradiente. De nuevo, calculando la derivada de cada una de la componente o de las variables. Y así. Entonces así debería tener muchos gradientes. En este caso debería tener m gradientes, porque voy a tener un gradiente para este acá, un gradiente para este acá y así, hasta este acá. Entonces van a ser m gradientes y todo eso los voy a coleccionar en una matriz. Y esa matriz va a ser el jacobiano. Se voy a borrar esto aquí y vamos a definir bien el jacobiano. Entonces se define el jacobiano de f en X como la matriz se va a escribir d de f en el punto X, que va a ser, en este caso, como va a coleccionar todos estos gradientes. Entonces, por ejemplo, si fuera solo un gradiente, yo tendría n componentes, porque tengo n variables. Pero como tengo ahora m funciones, entonces para cada una de estas funciones voy a tener n componentes. Así que si uno multiplica serían n por m componentes a la que voy a tener. Así que esta matriz va a ser una cosa que va a tener n por m componentes definidas por, entonces, cada componente de esta matriz evaluada en el punto X, bueno, cada componente y j, recordemos que la matriz tienen, no sé, la componente 1, 1, la componente 1, 2, la 2, 1 y así, tiene un montón de, estos numeritos se van moviendo por todos lados. Y cada una de estas componentes va a ser una derivada parcial. De esta forma. Bueno, con estos numeritos acá, como ejemplo este de acá me dice la variable en la que estoy derivando la función. Y el i, por otro lado, me entrega la componente que yo estoy derivando de mi función vectorial. Entonces, eso resumido sería que el i va a tener m numeritos y el j va a tener n numeritos. Claro, n numeritos porque son n variables. Y va a tener m numeritos porque van a ser m funciones. Entonces, ahora, si lo muestro todo explícitamente como una matriz, entonces sería... Bueno, primero, obviamente esta matriz tiene que existir. O sea, las derivadas parciales tienen que existir. Tienen que darme valores finitos. No se me pueden ir a infinito hasta cada uno de estos valores. Entonces la matriz en ese caso no va a existir. Entonces aquí, obviamente, donde la matriz exista. Entonces, explícitamente, el jacobiano sería algo de esta forma. A ver, sería una cosa como así. Por ejemplo, en toda la primera fila voy a coleccionar todo el primer gradiente, por así decirlo. Es decir, como aquí la segunda componente debería ser de nuevo de f1, pero ahora con la segunda derivada. Y así. Como son n variables, sería hasta la enésima derivada de 1. Y aquí cierro el paréntesis. Y sería lo mismo para abajo. Por ejemplo, aquí sería la derivada, pero ahora de la segunda componente de la función. Y así voy calculando cada una de sus derivadas.
Y como son m componentes, entonces voy a seguir aquí m veces hasta la última. Y esta la vuelvo a derivar en su primera variable y así. Su segunda variable, bla, bla, bla. Hasta la enésima variable. Todo esto obviamente van a ser las derivadas evaluadas en el punto x. O sea, en el vector x. Con vector x me refiero a un vector que tenga las n componentes. Entonces fíjense que lo que dije recién, que la matriz, o sea, esta matriz, el jacobiano, tenía n por m componentes. Y claro, porque si aquí tiene n componentes y aquí tiene m componentes. Así que si busco todas las componentes, deberían ser una matriz de n por m componentes. Tengo toda esa cantidad de variables. Entonces aquí voy a poner una matriz de n por m. Y... ¿qué otra cosa? Ah, ya. Y el gradiente. Pongamos aquí otro color. Fíjense que en este caso, esta parte de acá, sería el gradiente de F1. Bueno, evaluado en X. Y así lo mismo. Sería, esta acá sería el gradiente de F2. Y así todo el rato. Sería la gradiente de la última componente. Pero esto es como un detalle matricial, un detalle de álgebra, y es que estos vectores, estos gradientes, son en realidad el vector transpuesto. No sé si se acuerdan de álgebra, que uno tenía los vectores y los vectores transpuestos. Este sería en este caso, como vector, serían todos transpuestos. ¿Y por qué? Porque, así como recordatorio, como ejemplo, si un vector lo escribo, no sé, como W1, W2, W3, entonces este sería como una notación, pero la notación matricial de escribir, o sea, escribir esto, pero en su forma matricial, sería escribirlo como un vector columna. Entonces sería un vector columna. Entonces cada vez que nosotros, todas las veces que yo he escrito como vectores de esta forma en el curso, en realidad matricialmente son vectores columna, son vectores de esta forma. Entonces ahora si estoy escribiendo un vector así, estos van a ser vectores fila. Entonces, por ejemplo, el gradiente en este caso de un punto, yo lo he escrito, por ejemplo, la derivada de f en x. Bueno, si aquí fuera una función con dos variables. Y sería así. Entonces, si lo escribo matricialmente, esto debería ser hacia abajo. X y la derivada en y. Entonces, este gradiente que yo le he definido todo este rato ha sido un vector columna. Esto es un vector columna. Pero los de acá, estos no son vectores columna, son vectores fila. Porque hay una fila, acá hay otra fila y así. Entonces, para escribir esto de forma matricial, estoy diciendo que claro, este es el gradiente. Pero como no es un vector columna, es un vector fila, entonces tenemos que calcular su traspuesto. Y el traspuesto justamente de un vector, por ejemplo, si yo este vector de acá, le saco su traspuesto sería, o sea, el traspuesto de este vector sería W1, W2, W3. Y ese sería un vector fila. Y, o sea, fíjense que este vector de acá no es el mismo que este acá. De hecho, este tiene comas y este otro no tiene comas. Y este de acá es un vector columna y este sería un vector fila. Entonces, por eso que aquí le puse como el traspuesto. Porque en realidad todos estos vectores de acá son vectores fila, no son vectores columna. Claro, si no le colocara traspuesto, entonces, por ejemplo, esta parte de acá debería estar acá.
si no le colocara el traspuesto. Por ejemplo, este de acá estaría escrito acá. Y así, y este acá estaría escrito acá. Pero como no es el caso, entonces le pongo eso. Y bueno, voy a ir a la otra página. Entonces, así como resumiendo, otra forma de escribir el jaco de esta función sería como el gradiente de la primera función, o sea, de la primera componente de la función, traspuesta y así. Bueno, esto sería m. Traspuesta. Entonces tengo esas dos formas de escribir jacobiano. Esto es como, usualmente, esto es como para uno aprendérselo quizás de memoria, pero para aprenderse el orden de hacia dónde van. Porque a veces uno dice, pero las funciones, no sé, pues el F1 está escrito así o está escrito así. Entonces, para acordarse de eso, uno usualmente dice, pero esto es el gradiente traspuesto, este gradiente traspuesto y así, hacia abajo. Porque después uno usualmente calcula estas cosas de acá. Y bueno, veamos una observación. Observación. Notar que cuando esta función está definida desde Rn a R, es decir, estoy diciendo que m es igual a 1, es decir, no tiene m componentes, sino solamente tiene una, que es lo que hemos estado haciendo en las clases pasadas. El jacobiano es una, en este caso sería una matriz fila de 1 por n. Es decir, un vector fila. Luego, en ese caso, el jacobiano sería justamente lo que le decía, que sería el gradiente, pero como solamente ahora tengo una componente, simplemente sería el gradiente traspuesto. O sea, por ejemplo, yo le dije que esto era F1 traspuesto y así, hasta Fm traspuesto. Entonces, si tengo ahora, bueno, en este caso esto era una matriz de m por n. Pero si estoy diciendo que m vale 1, entonces ya no tengo m componentes. Así que esto de acá sería 1 y toda esta parte se me va. Y solo sobrevive este de acá. Y como solo sobrevive ese de ahí, me queda de esta forma. Entonces, la función cuando está definida desde Rn a R, el jacobiano en este caso simplemente sería el gradiente traspuesto. Nada más. En ese caso. Y bueno, habiendo como aclarado eso, ahora veamos un pequeño ejemplo de cómo funciona todo el jacobiano. Que es súper simple, en realidad calcular las derivas parciales e ir reemplazándola en cada una de las componentes. Entonces, ejemplo. Tomemos una función con 3 variables y con 2 componentes de la función, dada por f de x y z. Dijimos que tenía 3 variables. Y la función en cada una de estas componentes está definida como x cuadrado por y por z, coma seno de xy más z cuadrado. Bueno, entonces en este caso, esta sería la función f de 1, de x y z. Y esta de acá sería la función f de 2. Sí, claro, son dos componentes. Dos componentes. En este caso, el m sería esta de acá. Así que voy a tener una matriz de 2 por 3. Un jacobiano de 2 por 3. Entonces,
el jacobiano. En un punto. Pongamos el x0, y0, z0. Está dado por la matriz de 2 por 3 de la siguiente forma. Esto serían x0, y0, z0. Entonces, como les dije, aquí sería, en este caso, el gradiente de la primera componente y el gradiente de la segunda componente. Esto sería. Entonces, recordemos que en este caso el primer gradiente sería calcular las derivas parciales de... Recordemos que el gradiente tiene las derivas parciales de cada una de las variables. Entonces a esta parte de acá tengo que derivarla con respecto a x, después con respecto a y, después con respecto a z. Así que derivo aquí esto por x y me quedaría 2x. 2x y z. Después la segunda componente sería derivar esto con respecto a y. Entonces aquí me quedaría x cuadrado por z. Y ahora la tercera componente sería derivar la misma función con respecto a z. Así que me quedaría x cuadrado por y. Y lo mismo abajo. Ahora esta parte de acá hay que derivarla con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Así que si la derivo con respecto a x, solo tengo que derivar aquí el seno. Bueno, en este caso el z se comporta como una constante si estoy derivando con respecto a x. Así que eso se me va a ir a 0. En el caso que cuando derive con respecto a x. Y aquí me quedaría entonces el coseno de xy por y. El y me aparece por la regla de la cadena. Que recuerden que uno tiene que derivar primero el seno y después deriva uno lo de adentro. Entonces si derivo lo de adentro pues, y derivo con respecto a x, el x se me vuelve 1 y solo me queda y. Entonces por eso me quedo aquí un y. La segunda componente, de hecho escribámosla aquí. Esto era con respecto a x. Esto era coseno de xy. Vamos a dar un poquito de zoom. Por y. Ahora la segunda componente, con respecto a y, fíjense que el y solamente se encuentra dentro del seno. Así que va a ser algo parecido a lo que calculamos recién. Sería coseno de xy por x. Y ahora si derivamos con respecto a z, el z solamente aparece acá. Así que sería 2z. Esta parte acá se me hace 0 porque como estoy calculando la derivada con respecto a z, el x y y es como si fueran constantes. Entonces se me hacen 0. Así que, bueno, reescribiendo todo, más bonito, me quedaría como 2x y z, x al cuadrado z, x al cuadrado y, coseno de x y, coseno de x y x, 2z. Entonces este sería el jacobiano de esta función de acá. Entonces, ahora que ya tenemos como una idea de cómo funciona este jacobiano, que de hecho es súper simple, cosa calcular las derivas parciales y ir reemplazándolas. Y derivar en general es súper sencillo, en el sentido de que es mecánico, como que no requiere tampoco tanta ciencia derivar. Quizá integral es un poquito más complicado, pero derivar no es tanto, es cosa de práctica nomás. Y ahí después uno ya se sabe cómo de memoria hacer las derivadas. Entonces no es tan complicado en ese sentido. Ahora que definimos esto, lo estamos definiendo así como recordatorio por algo. Hay un objetivo. Y era poder definir la diferenciabilidad en funciones de Rn a Rm. Así que vamos a ocupar este instrumento matemático del jacobiano para definir nuevamente la diferenciabilidad. Entonces, recordemos que la diferenciabilidad que la definimos como hace unas dos clases tenía dos condiciones. Y una era que las derivas parciales
existieran, y la segunda era que se cumpliera un límite bien feo, y ese límite se hiciera 0. Y recordemos que ese límite era lo que me decía que, no sé, en el caso de una función de Rn a R, lo que me decía era que esa función se iba a aparecer a un plano cerca de un cierto punto. Entonces, no sé, uno calcula el límite de f de xy menos z. Y bueno, aquí una norma en un cierto punto. Entonces, claro, uno decía que a medida que el x se iba acercando a esta parte de acá, uno pedía que esto se hiciera a 0 más rápido, de forma que ahora el límite me diera 0. Entonces, decir que el límite se hiciera más rápido significaba que a medida que me iba acercando al punto, esta función de acá se iba apareciendo al plano, porque la diferencia sigue siendo 0. Entonces, va a ser como la misma idea de diferencial en este caso. Me pide que las derivadas parciales existan y que además se cumpla este límite. Pero este límite ahora va a ser un poquito más feo porque va a tener el jacobiano metido por ahí. Pero en esencia es la misma idea. Me está pidiendo que cada una de las componentes de la función f, es decir, f1, f2, cada una de esas, se parezca como a un plano, por así decirlo. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, ahora bien, una vez que definimos el jacobiano, podemos definir la diferenciabilidad. En funciones de Rn a Rm. Así que definición. Como que esta va a ser la definición de diferenciabilidad de Rn a Rm. Y entonces, obviamente, para definir esto tenemos que tomar una función con esta característica. Entonces, sea una función definida en un cierto dominio de Rn con m componentes y de un abierto bueno, y obviamente me tomo un punto dentro de este dominio. Entonces la función es diferenciable en el punto x0 si la primera condición exactamente igual a la anterior, a la cuando definimos la diferenciabilidad en el otro caso, y era que existieran las derivadas parciales. Entonces, existen las derivadas parciales. En este caso, de una función de una cierta componente de la función. En este caso dijimos que tenía m componentes. Entonces, una de las m componentes y la estamos derivando con respecto a una de las n variables. Entonces pongámosle aquí j. Y esto evaluado en un x0. Y esta va a ser la derivada, cada una de las derivadas, en otras palabras, que se encuentran dentro de mi jacobiano. Cada una de las componentes. Entonces aquí pongamos para todo. Y de 1 a m y j de 1 a n. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, si voy para atrás un poquito, me está diciendo que tiene que existir esta derivada, esta y así. Cada una tiene que existir. Y con existir me refiero a que sea un valor finito y que obviamente sea único. No sé, pues si uno calcula, pongamos que tengo una cierta derivada en un cierto punto y quiero ver cómo se comporta en el 0,0. Justo en el 0,0 puede que haya un problema. Y lo calculo con dos caminos, no sé, con lo que hemos visto antes. Y con un camino me da que la derivada en ese punto vale 1 y con otro camino vale 0.
Entonces obviamente esa derivada no existe. Porque me está dando dos cosas distintas y nosotros estamos pidiendo que la función esté bien definida. Es decir, que nos dé solamente un valor. Así que a eso me refiero con que exista. Que su valor sea único y que sea finito. Con finito me refiero a que no diverja. Entonces que existan las derivas parciales y que se cumpla el límite del que le hablaba. En este caso era que si yo me estoy acercando al x0, porque ojo que estamos viendo la diferenciabilidad en el punto x0. Entonces nos vamos a acercar por el límite hacia ese punto. Entonces, cuando nos vamos acercando, vamos a pedir que la norma de x, o sea, de la función en x menos la función evaluada en el x0 de interés menos el jacobiano en el 0, o sea, en el x0, en el punto de interés, por x menos, en este caso son los vectores, x0. Y esta norma, partida en esta otra norma, si yo hago el límite, entonces esto se va a ir a 0. Es decir, me está diciendo que esta parte de acá se tiene que ir a 0 más rápida que esta parte de acá. Si esta parte de acá se va más rápido a 0, cuando lo hago tender con el límite, entonces se va a cumplir esta parte de acá. En cambio, por ejemplo, si esta parte de acá se hace más rápido a 0, entonces significa que no necesariamente esta parte de acá me va a dar 0. Y ahí voy a tener problemas. Porque lo que me está pidiendo es que, de hecho, si se fijan, esta parte de acá es exactamente igual, entre comillas, a cuando decía que yo quería que mi función fuera, en este caso era el valor absoluto de la función menos z, donde z era mi plano. Entonces, yo decía que esta cosa tendiera a 0 para que en ese punto de interés la función se vaya apareciendo justamente un plano, vaya perdiendo esta curvatura. Y aquí exactamente lo mismo, solo que ahora esta parte de acá sería toda esta parte de acá. Claro, yo antes había definido el z como un plano, que era f de x0 y 0 más la derivada en x evaluada en ese punto por x menos x0 y lo mismo en y. Aquí era y menos y0. Entonces fíjese que es como, no es lo mismo, pero es parecido. Esta parte de acá sería como esta parte de acá, solo que aquí tengo el x, el vector, este vector, lo tengo con n componentes. En cambio aquí simplemente lo tenía con dos componentes. Y esta parte de acá sería como esta parte de acá. Solo que como yo en este caso tenía solamente dos variables y solamente tenía una función con valores real, entonces solamente tenía esta derivada parcial y esta derivada parcial. Pero como ahora tengo m derivadas, o sea, tengo un jacobiano con m por n derivadas parciales, tengo un montón de derivas parciales, están todas coleccionadas aquí en el jacobiano. Y esta parte de acá sería esta parte de acá. A ver si lo pongo con otro color. Por ejemplo, esta parte de acá sería como esta parte de acá. Y esta parte de acá sería como esta parte de acá. Si pongo otro color, pongamos aquí más celeste. Entonces esta parte de acá sería como esta parte de acá. Entonces esa sería como así como una especie de relación de que esto acá sería como una especie de plano, que no es plano, porque tiene en realidad un montón de... Esto ya es un vector, pero es como para hacer la relación. De que si uno, por ejemplo, el m lo dejara como 1, es decir, ahora tengo una función solamente con un valor, con una componente, no con m componentes, entonces toda esta parte de acá debería ser exactamente igual a esta. Entonces esta sería como la conexión con lo que vimos antes. Y bueno, voy a borrar todo esto de acá. Esto no me sirve. Así lo borro así mejor. Y saco esto de acá. Y entonces, la definición es como súper similar. Ah, y otra cosa, otra observación súper importante, es que fíjese que esto es un vector. Este está en Rm. Esto también es un vector que está en Rm. Por eso, de hecho, estoy ocupando la norma.
porque recuerdo que la norma la ocupamos para vectores. Y bueno, esta parte de acá también es un vector. Sería en este caso la recta de dos vectores en Rn. No RM, en Rm. Aquí está en M. M y aquí está en N. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo sumar cosas de... No tiene sentido sumar vectores con Rn con Rm. Es decir, por ejemplo, yo no puedo sumar, no sé, pongamos que este vector con este vector. Yo no lo puedo sumar, tienen que ser cosas que estén en el mismo espacio. Es decir, que tenga aquí una tercera componente para poder sumarlo. Entonces aquí, fíjense que aquí tengo Rm y Rn. A ver, esto sería Rn. Entonces, lo que me permite pasar a Rm sería el jacobiano. Entonces, voy a eliminar esto acá. Entonces, en este caso el jacobiano es una matriz de m por n. Entonces, al final voy a tener una cosa gigantesca acá de m por n. Y esta parte de acá sería un vector de n por 1. Porque solamente tiene una columna. En cambio, el jacobiano tiene todas estas cosas acá. Entonces, si hago la multiplicación de esta matriz con este vector, me da un nuevo vector que tiene m por una componente. Así que toda esta multiplicación de acá me entrega un vector en Rm. Es decir, igual que este de acá y este de acá. Si tiene la misma cantidad de componentes. Esta multiplicación de acá me deja la misma componente que este de acá y este de acá. Así que por eso puedo hacer eso. Entonces, ese puntito que dibujé acá, ¿dónde está? Le voy a sacar esto de acá. Y voy a sacar esto de acá. Entonces, este puntito de acá que dibujé sería justamente la multiplicación matricial. Sería esa matriz gigantesca por ese vector. Y bueno, otra forma de verlo también es que ese puntito ahí es el producto punto o el producto interno. También se puede ver de esa forma. Es decir, como que voy multiplicando cada una de las componentes. Entonces ese puntito de ahí va a ser multiplicación matricial. Y para terminar la definición, y para terminar la clase, porque ya estoy viendo que estoy pasando la hora, entonces va a ser diferencial en el punto x0. Y si es diferencial en cada punto de un conjunto, entonces va a ser diferencial en todo ese conjunto. Entonces se dice que es diferencial en el conjunto A de Rn si es diferencial para todo x en A. Es decir, si se cumple para cada uno de los puntitos de A. Esta definición va a ser diferencial ahí. Y ya, entonces lo dejamos hasta acá. No alcanzo a ver más. Tenía unos ejemplos y unas observaciones. De hecho, bueno, ahí la próxima clase vamos a ver estas mismas observaciones que hice ahora. Bueno, todo lo que hice aquí, todos los comentarios que hice de este límite, lo voy a escribir en una observación. Y eso así igual nos va a servir como recordatorio para la próxima clase, por si ya no se acuerdan.